¿Has tenido uno de esos días en los que nada funciona como debería? Todo conspira en tu contra y tienes ganas de gritar, ¿cómo tengo que hacer para que esto camine? ¿O qué tengo que hacer? Hoy vamos a descubrir el motivo. Vamos a desenmascarar el gran obstáculo que impide que tu vida funcione a la perfección. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Un hombre entra en un partido de la liga estudiantil, mata a su hijo y a su ex esposa, hiere a varias personas más y finalmente apunta el arma hacia sí mismo. Una mujer lleva a sus hijos al baño uno por uno. Los ahoga en la bañera. El quinto niño advierte lo que está sucediendo y trata de escapar. La mujer lo alcanza, lo arrastra hasta el baño y hunde su cabeza bajo el agua. Un joven se siente indignado por la tragedia de David Koresh en Waco y culpa al gobierno. Decide hacer una declaración de protesta, pero es una declaración que cobrará la vida de 186 hombres, mujeres y niños en el edificio federal de la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos. 4 aviones de pasajeros son secuestrados una mañana de septiembre y desde entonces el mundo no vuelve a ser el mismo. Algo anda mal, muy mal. Algo se ha salido de control. Hay algo en los seres humanos que no está funcionando como debería. Y la gente se pregunta, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a tener que revisar a los estudiantes para ver si están armados y evitar una balacera en la escuela? ¿Cómo llegamos al punto de que las mujeres, como dije, tengan que solicitar protección policial para defenderse de sus exmaridos? ¿Cómo fue que el terror se acercó a tantos de nuestros hogares? Sabes, hay algo que está totalmente fuera de control. Y no se trata solamente del aumento de la criminalidad, porque el crimen siempre ha existido. Lo que sucede hoy en día es que se celebra la violencia. Se la ha glorificado hasta el extremo. Algunos de los principales éxitos de la música rap hablan acerca del abuso sexual y el asesinato de mujeres. Investigaciones realizadas por el Congreso de los Estados Unidos pusieron de manifiesto que Hollywood está promocionando algunas de sus películas más violentas y sexualmente explícitas para alcanzar al público infantil. El desorden y el caos están proliferando en los lugares más insospechados. ¿Recuerdas el desfile por el Día Nacional de Puerto Rico en el Central Park de Nueva York? Debiera haber sido un día hermoso para que las familias lo pasaran en el parque, pero los festejos degeneraron en una serie de ataques a las jovencitas. Ese ride de sexo libre para todos los jóvenes varones a plena luz del día fue registrado en video, sin restricciones, sin ningún límite, sin piedad. Y cada vez se registran más enfrentamientos y peleas en los encuentros deportivos infantiles. Y no son los niños quienes se van a las manos, son sus padres. Por ejemplo, un padre que estaba junto a la pista de patinaje creyó ver que otro joven le aplicaba un codazo en el rostro de su hijo durante una sesión de práctica. Se enojó tanto que se las agarró con otro adulto al que confundió con el entrenador y golpeó su cabeza repetidas veces contra el piso de concreto. El hombre murió al día siguiente por causa de una hemorragia cerebral. Una madre fue testigo del incidente sin poder salir del estado de shock y dijo, ¿cómo hacemos para explicarle esto a nuestros hijos? Bueno, yo me pregunto exactamente lo mismo. Hay algo que no funciona correctamente en la actualidad. ¿Sabes qué es? Es nuestro sentido del bien y el mal. Es nuestra capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Punto. No podemos catalogar como monstruos a quienes cometen esos actos de violencia porque no viven fuera de los límites de lo que sucede en nuestra sociedad hoy. No. La madre que ahogó a sus 5 hijos era considerada como una buena vecina, una dama amable, una madre diligente. Timothy McVeigh daba la impresión de ser un joven educado y responsable, pero para nada tenía el aspecto alocado de un terrorista de raza.
El hombre que estrelló el avión contra la Torre 1 del World Trade Center de Nueva York y el resto de los secuestradores vivían entre nosotros sin que pudiéramos distinguirlos. En la actualidad son personas agradables las que hacen cosas horrendas. Son individuos aparentemente normales los que cometen los crímenes más atroces. Algo le ha sucedido a nuestro sentido del bien y del mal. Punto. Esa es la realidad. Hasta se encuentran explicaciones de por qué las personas pierden el control. Por ejemplo, la madre que ahogó a sus 5 hijos sufría de una depresión postparto. Se sentía abrumada. Hasta puede haber tenido un grado de psicosis. Pero permíteme que te diga que el hecho de que estés deprimido no es motivo para matar a tus hijos. Aunque estés completamente alienado, no está bien. No tiene justificativo y punto. Pero este concepto se ha ido perdiendo poco a poco. Y yo creo que lo que vemos, lo que escuchamos, tiene una gran influencia en moldear la forma como vamos a actuar. Es una verdad que se está desvaneciendo. Es una verdad en vías de extinción. Aunque tu ex esposa haya sido una persona terrible, no es razón para que le dispares con un rifle de caza. Aunque te haya sacado por completo de tus casillas, no está bien, y eso es todo. No está bien que se ataque al árbitro o al entrenador porque un hijo no haya sido bien tratado en el campo de juego. No está bien y punto. No está bien violar a una mujer porque a uno se le da la gana o porque todos están haciendo lo mismo. No está bien. Por alguna razón hemos perdido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y hemos perdido nuestro sentido de los principios morales. Hemos perdido nuestro sentido de los absolutos. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos sustituido con otra cosa. Hemos llegado a la conclusión de que algo es bueno o malo según nuestra propia opinión al respecto. Ese es el lugar en el que nos encontramos en la actualidad. Hemos transitado un largo camino para llegar hasta aquí, pero hemos llegado. Es noche de luna llena en el mundo posmoderno. Salimos a las calles para vivir nuestro momento, nuestra hora de la verdad, y guiamos nuestros pasos con la idea de que nuestros propios pensamientos son el juez que decide lo que está bien y lo que está mal. Hay muchas formas agradables de expresar esta idea. Las escuchamos todo el tiempo. Algunos dicen, lo que te indique tu intuición, eso es la verdad. Eso es lo que está bien para ti. Lo que sientas en lo más profundo de tu ser, lo que te diga tu corazón. Sí, son frases que escuchamos con frecuencia. Hazlo tú mismo, sé tú mismo, y el mundo gira alrededor nuestro y nos ponemos como centro. Y también lo decimos y lo expresamos. ¿Sabes que a primera vista suena bastante bien? Porque al fin y al cabo necesitamos tener ese sentimiento de lo bueno y lo malo en lo profundo de nuestro ser, allí en el corazón. Pero escucha, hay algo que quiero decirte que es muy importante. Algo tremendamente importante. Escucha, lo bueno y lo malo no son lo que tú piensas que son. No tiene nada que ver con tus pensamientos. Tu manera de pensar no constituye a algo en bueno o malo. Uno de los hombres más sabios que ha vivido jamás, el rey Salomón, descubrió esta verdad. Y la descubrió después de haber propasado todas las reglas, después de haber tenido un harén enorme para alimentar su ego, después de haber conducido a su nación a la ruina. Salomón era un gobernador sumamente sabio, pero descubrió demasiado tarde quizás que el bien y el mal no eran lo que él creía que eran. Escucha sus propias palabras. Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y repite en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Puedes pensar que el camino que has elegido es el correcto. Puedes creer que es el sendero necesario. Y puedes salir a la calle a plena luz del día lleno de confianza en ti mismo. Pero ¿sabes algo? Esto no te dará seguridad
no te ayudará en lo más mínimo si es que en ese camino hay algo destructivo. Sentir o pensar que estás en el camino correcto no te garantiza que estás libre de error. Pensemos en las cosas que no funcionan bien. Tomemos una computadora, un computador, por ejemplo. Puede llegar a frustrarnos muchísimo, ¿verdad? A veces se hace difícil que funcione como es debido o que los programas o aplicaciones funcionen como queremos. Y algunas veces la máquina se atasca. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Qué sucedería si tratábamos de reparar las computadoras o hacer correr los programas o las aplicaciones en base a lo que sentimos o pensamos que lo que ocurre lo que ocurre que es bien o está mal? Bueno, no funciona. Nuestra manera de pensar no suele ser de mucha ayuda cuando la computadora comienza a fallar. Los instintos no valen como fuente de información. Lo que la gente siente, sueña o imagina no puede arreglar lo que está mal. Es que las computadoras son muy complejas. Han sido construidas de acuerdo con un patrón. Funcionan de una manera determinada. Si no las tratamos como corresponde, pueden colapsar. Pero ¿sabes algo? Tratamos de arreglarnos a nosotros mismos constantemente en base a lo que pensamos que está bien y lo que suponemos que está mal. Imaginamos que algo nos va a salvar. Tenemos la corazonada de que ese algo será bueno para nosotros. Tenemos la esperanza que funcione. Amigo y amiga, ese es un camino de autodestrucción. Las personas colapsan cuando construyen sus vidas a partir de sus propias ideas. Las personas están colapsando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el ex esposo violento está enfadado en su propio mundo y yo diría enfundado y envuelto en su propio mundo de rencor y culpas. No para debatirse entre oscuras emociones. Está tan atrapado en ellas que la violencia surge como la única vía de escape y empieza a parecerle que es la única opción correcta. ¿Puedes creerlo? ¿Entiendes que muchas personas cometen actos horripilantes porque piensan que es lo mejor que pueden hacer? ¿Por qué la pornografía infantil es un negocio tan grande en el Internet? Porque muchos seres humanos están convencidos de que no tienen nada de malo. Se autoconvencen. Se lo dicen unos a otros. Escriben boletines justificando sus crímenes en nombre de la libertad y la salud sexual. Porque hay niños que matan a otros niños en la escuela. Porque en sus mentes lo justifican como la única respuesta a años de maltrato y aislamiento. Porque hay violaciones tantas en las escuelas en la actualidad. Porque según ellos los jóvenes están convencidos de que eso es lo que las mujeres quieren. ¿Por qué los padres pueden asesinar a sus propios hijos? Porque sus vidas son tan miserables y oscuras que no pueden imaginar un destino mejor para sus hijos, ¿no? El bien y el mal no se determinan por nuestros pensamientos. Y tú te preguntas, ¿quién lo determina entonces? Permíteme explicarlo. Hay una frase muy sencilla en el Nuevo Testamento que tiene un inmenso significado para nosotros en la actualidad. Y se trata de una verdad en extinción que necesitamos redescubrir y reafirmar. Y es una verdad en retroceso que haríamos bien en retener. Nos llega gracias al apóstol Juan. Vamos a leer en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el pecado es ilegalidad. El pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. Él ha establecido la norma que distingue el bien del mal. Nos ha dado los 10 mandamientos, nos ha dado las enseñanzas de Jesús, nos ha dado los preceptos de los apóstoles. Dios nos ha dicho cómo debemos vivir. El bien y el mal, amigo y amiga, no son lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa. Esa es la verdad que necesitamos imperiosamente descubrir hoy. Las personas que sucumben a nuestro alrededor necesitan aferrarse a ella. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? No es algo que nosotros podamos decidir,
es algo que proviene del Creador. Es algo que recibimos de Él. Es parte de la forma en que fue creado el universo. Es una intervención de Dios, no nuestra. Una cosa es que la computadora deje de funcionar y otra muy distinta en que seamos nosotros los que no funcionan. ¿Qué hacer si tu sistema está fallando? Bueno, ponte en contacto con el fabricante. Él tiene un manual. Tiene un botón que dice ayuda. Ahí hay información que procede del Creador, no es secreta. Está escrita en un lenguaje simple, todo lo puede entender. Te indica el funcionamiento de todo. Por eso yo llamo a la Escritura el manual del fabricante. Porque allí está todo lo que nos permite vivir felices aquí y prepararnos para vivir para siempre. Te dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Este es el motivo por el cual los escritores de la Biblia alaban a la ley de Dios. Es por eso que le cantan en los salmos. Las mejores piezas de la literatura hebrea no se enfocan en el abuso y la violencia, sino en la herencia invalorable de los preceptos divinos. Le cantan a la ley como algo más dulce que la miel, más precioso que millares de piezas de oro y plata. Escucha, por ejemplo, lo que dice Salmo 119, 104, el salmo más largo, la porción de la Escritura más larga, y todo habla acerca de la grandeza y maravilla de la ley de Dios. Salmo 119, 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Nuevo Testamento, Jesús llamó ley de libertad a la ley moral de Dios. La ley genera un espacio para el crecimiento y quienes caminan en la ley del Señor se consideran benditos. Hay lugar para caminar en la ley. Es una sana dirección. La contradicción que veo hoy en el mundo cristiano en general es que desde los púlpitos y los medios de comunicación se defienden los principios de los 10 mandamientos, sin embargo al mismo tiempo se predica que ya la ley no es válida. Sí, la ley de Dios nos conduce por la senda correcta. La senda que no va hacia la destrucción, sino a los lugares de abundancia. Necesitamos que esa luz nos ilumine hoy. Necesitamos que esa ley nos despierte. Necesitamos que la ley evite nuestro colapso. Estas son las razones por las que puede ser de gran ayuda. En primer lugar, la ley de Dios es mayor que nosotros. Lo cierto es que somos demasiado insignificantes como para establecer juicios absolutos sobre el bien y el mal. Nuestra experiencia es demasiado limitada. Aún nuestra visión del mundo es muy limitada y nuestro punto de vista es demasiado estrecho. Consideremos las cosas desde nuestro propio ámbito, nuestras propias necesidades, nuestros deseos. No podemos vislumbrar el cuadro completo. No podemos ver el fin desde el principio. Tendemos a buscar explicaciones para todo lo que queremos hacer y entonces caemos en el error de racionalizar. Cubrimos nuestras equivocaciones, las justificamos, rehuimos a los hechos que no queremos ver. Por lo tanto, necesitamos algo mayor que nosotros, ¿no es cierto? Necesitamos otra perspectiva. Necesitamos ver por encima de nuestros prejuicios. Eso es exactamente lo que nos ayuda a hacer la ley de Dios. Su punto de vista no es limitado. Su autoridad moral abarca todas las cosas. Escucha lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A Dios no lo consumen pensamientos insignificantes ni sentimientos mezquinos. No lo afectan los celos ni la animosidad. Los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Y hay una verdad maravillosa, y es que la ley de Dios nos introduce en los pensamientos divinos. Sus preceptos revelan su carácter, reflejan su carácter. Nos muestran cómo debe funcionar todo. Nos indican qué es bueno y qué es malo. Necesitamos la ley de Dios
porque es más grande que nosotros. Bueno, ahora va un segundo motivo por el que la ley divina puede sernos de mucha ayuda. La ley de Dios es inmutable. Los seres humanos cambian drásticamente. Somos sacudidos por las emociones, cambiamos de opinión, nos levantamos con el pie izquierdo a veces, perdemos el equilibrio, olvidamos nuestras resoluciones, andamos desorientados. Por eso es tan peligroso que tratemos de explicarlo todo por nuestros propios medios. Lo que hoy nos parece absolutamente correcto puede darnos la impresión contraria en el día de mañana. Nuestras vidas necesitan algo más consistente. Necesitamos una voz que nos hable con firmeza, que nos hable rotundamente. Esa es la forma en la cual los poetas hebreos describen la ley de Dios. Escucha el Salmo 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. O sea que declaran que la ley de Dios es eterna, la regla inmutable del bien. No es algo que se pueda revisar, enmendar o modificar. No es algo que se pueda estirar o acomodar, no es algo que se manifieste hoy y desaparezca mañana. Porque los principios de Dios son eternos y expresan el carácter permanente y eterno de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aquí leemos en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios es más constante que tú y yo. Por eso necesitas su ley en tu vida. La necesitas para evitar el colapso. La necesitas para funcionar de la mejor manera. ¿Estás en contacto con esa fuente hoy? ¿Estás consultando el manual del Creador? ¿O andas a los tumbos fuera de sincronización, de golpe en golpe, tratando de adivinar el rumbo? Y ahora, amigo y amiga, para terminar, necesitamos la ley eterna e inmutable de Dios en nuestras vidas. La necesitamos desesperadamente, porque necesitamos recuperar esa verdad que se nos escapa. El bien y el mal no es lo que nosotros pensamos acerca de lo que está bien o está mal. Es lo que Dios piensa, es lo que Dios sabe, es lo que Dios nos muestra en su palabra. No podemos continuar transitando el camino que nos parece correcto a nosotros. Podría convertirse en un hábito y ese es un mal hábito porque podría volverse autodestructivo. Debemos comenzar a caminar el sendero que está iluminado por Dios. ¿Qué decisiones quiere que hagamos? ¿Qué dirección nos señala su palabra? ¿Qué límites nos proporciona su ley? Busca todas las respuestas en Él. Te llevarán a un lugar de abundancia. Dios sabe más acerca de cómo deberíamos vivir de lo que podemos saber nosotros. Puede que hayas tratado de vivir a tu manera y así te ha ido, ¿verdad? Puede que hayas querido tener el control de todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué no pruebas otra alternativa? La única y la mejor. ¿Por qué no abrirle tu corazón a Dios ahora mismo y decirle, Dios, confío en ti, Dios, creo que tu ley me guiará en el camino de la felicidad? No es que la ley salva, la ley me muestra lo que está bien y está mal, pero Dios ha puesto su ley para proteger a aquellos que Él ha salvado. ¿Por qué no le abres tu corazón ahora mismo mientras oramos? Querido Padre, gracias por darnos la inestimable herencia de tu santa ley. Gracias por comunicarnos tan claramente lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos tu guía en nuestras vidas. Necesitamos tu mano firme y tu voz calma. Hemos rechazado esa mano por mucho tiempo. Hemos sido indiferentes a tu voz. Ayúdanos a escucharla atentamente y a obedecerla, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. Pregunto, ¿qué es lo que espera Conéctate Dios? cada mañana a escritoestá.tv para ser inspirado por el devocional diario. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. O suscríbete para recibirlo directamente a tu correo electrónico. Cada día Dios nos quiere revelar una mejor manera de vivir. Querido amigo y amiga, la nueva serie de Escrito está, Fe a toda prueba, ya está disponible. En ella nos trasladaremos al antiguo Imperio Romano, donde los primeros cristianos, rodeados por un ambiente sediento de poder, lujuria y persecución, lucharon para mantener una fe viva pagando el precio de la muerte. Y aunque carecieron de poder político o recursos económicos, alcanzaron la victoria. ¿Cómo pudieron estos mártires soportar la tortura y el dolor? ¿Cómo mantuvieron viva la llama de la fe? Y aún más importante, ¿cómo puedes tú tener esa misma fe en la hora de la prueba? Fe a toda prueba. 5 temas que desafiarán tu fe. Adquiérela hoy mismo visitando la tienda de escritoestá.org o llamando al 423-362-5834. Bueno, espero que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy y hayas descubierto que el camino de la obediencia es el que conduce a la verdadera felicidad. Y Dios quiere que seamos felices, pero felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. Será hasta el próximo programa, hasta nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios.